Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Amado Dios, damos gracias en esta tarde, Padre bueno, porque nos permites poder estar aquí en tu casa, Señor. Sabemos que el estar aquí nunca va a ser casual. Confiamos, Señor, que tampoco es una obligación que nadie venga a la fuerza, quizá alguno que otro, Señor, forzado, obligado por alguna razón, pero creemos de todo corazón, Señor, que los demás venimos porque sentimos esa necesidad de ti, Señor, y eso nos hace buscar tu casa. Gracias, Señor. Rogamos ahora la dirección del Espíritu Santo para que este tiempo sea bendecido y de bendición. Señor, aquí están quienes han venido a exponerse a esta palabra bendita y rogamos, Señor, que tú puedas ser claro y directo con nosotros y nos digas las cosas que necesitamos oír para nuestro bien este día. Gracias, Señor. Bendice la reunión de los niños que ahorita se van a llevar a cabo. Bendice esa palabra que cada uno de ellos recibirá también, Padre, y que puedas hacer muchas cosas maravillosas en cada uno de estos pequeños. Te lo pedimos, Señor, también en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Pueden pasar, niñitos, por favor? Bien, Mateo, hermanos, capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6, si trae su Biblia, abra, por favor. Oíamos hace poco, me comentaban de, bueno, por ahí donde se enoja una hermana porque los hermanos saquen su celular y busquen su Biblia allí, ¿verdad? Saquen a veces su tableta y busquen ahí el pasaje. Dice, no, es que tienen que traer su Biblia. Que les dicen a los hermanos. Yo, bueno, entiendo a veces, ¿verdad? El hecho de que algunos quieran decir, no, es que tienen que traer su Biblia al templo. Algunos dicen, no, es que tengo mi dispositivo aquí y aquí tengo las versiones que yo necesito y eso es lo que traigo a la casa de Dios. Bueno, no estamos prohibiendo que traiga usted su tableta o su celular o saque su laptop si quiere hacerlo. No tenemos prohibido hacerlo. Lo importante es que tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. Eso es lo importante. Pues si quiere traer su Biblia, hágalo. Muchos traen su carrito al templo, bueno, pues nada cuesta echarlo ahí, ¿verdad? Entonces no es usted quien carga, va a cargar el carro. Así de que eche su Biblia ahí y ya lo demás pues será otra cosa extra en las herramientas que Dios ha provisto tecnológicamente hablando. Pero bueno, si usted quiere traer su Biblia, hagámoslo, eso es bueno también. Vamos a leer Mateo capítulo 6, los versos 1 al 4. Hace 8 días ya entramos al capítulo 6 y nos enfocamos en el verso 1 nada más, porque es la introducción y decíamos que es clave para entender este capítulo 6, en particular los primeros 18 versículos. Pero vamos a darle lectura al pasaje de nuevo. Dice así, juntos hermanos, si ya lo tiene, lea conmigo por favor fuerte. Dice así la palabra del Señor. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dar es un acto al que Dios nos llama a todos los creyentes a practicar como un gesto de amor y misericordia sinceros y que tenga como motivación el bienestar del otro exclusivamente. Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser generosos, a dar de corazón y a hacer o a actuar en función de ayudar a otros con verdadera discreción, secretamente. El tema de hoy es ¿cómo se debe ayudar? La semana pasada nos ocupamos específicamente del verso 1, le decía, donde el Señor nos habla de manera imperativa
porque es una orden la que el Señor da en el verso 1, advirtiéndonos y mandándonos a cuidarnos de la hipocresía cuando se trata de hacer algo para otra persona, ya que lo que sea que nos motive a ayudar a otros va a tener su propia recompensa. Y lo vimos, ¿verdad? Dice el Señor en el verso 1, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hablamos, creo, ampliamente acerca de la cuestión del problema que es la hipocresía. Podemos ser hipócritas, podemos fingir sentir algo que en el fondo en realidad no sentimos y hacer cosas nada más por hacerlas, aparentando que somos generosos, que tenemos buen corazón, que somos dadivosos, que compartimos, cuando en realidad no nos mueve eso, sino que lo que nos mueve es la apariencia únicamente, y eso el Señor le dice ser hipócritas. Y eso es lo que vamos a estar tratando aquí. El Señor nos pide que seamos honestos al dar, que seamos sinceros al dar. Pablo, citando las palabras del Señor en Hechos, es el único, porque no hay un registro específico en los evangelios que hable precisamente de lo que el apóstol dice. Alguna vez dijo Pablo, como nuestro amado Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y claro, entendemos esto porque muchos de nosotros hemos sido objetos de la generosidad, ¿verdad?, de algunos o de alguien en el pasado. Y esto nos ha llevado a entender de alguna manera que cuando recibimos se siente un gusto muy bonito de que alguien nos comparta, pero no es lo mismo recibir que dar. Y eso es lo que el Señor se refería a través del apóstol Pablo cuando dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y a muchos creyentes les agrada ser compartidos, les agrada dar, les agrada ser generosos, y eso es algo bueno porque eso es una muestra de lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Siendo generosos en el aspecto de la salvación. ¿Qué cosa podría compararse, hermanos, de lo que poseemos, que fuese tan o más valioso que la salvación que Dios nos dio? Y bueno, yo estuve haciendo o tratando de hacer ese ejercicio en mi mente y diciendo, bueno, pues, ¿qué podría ser más valioso? Y créanme que no encontré nada. Nada absolutamente más valioso que la salvación que Dios me ha dado. Pero bueno, en estos versos 2 al 4, vamos a ver dos aspectos con respecto a dar. Con respecto al ayudar a otros. Uno es el que nos vamos a ocupar este día, es la forma negativa. Es decir, cómo no se debe dar. Que son los versos, prácticamente el verso 2. Y la otra semana, si Dios nos da la vida, vamos a ver la forma correcta, es decir, el cómo es que se debe dar, que son los versos 3 y 4. Y como hemos estado ocupándonos desde el principio con este sermón del monte, en realidad hay muchas cosas que decir. Podríamos pasar varios domingos hablando precisamente de lo que el verso 1 dice específicamente, pero bueno, no queremos alargar mucho este asunto y queremos avanzar en el estudio del sermón del monte, así es de que vamos a ver este día en particular específicamente el verso 2. Y el verso 2 de Mateo 6 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si algo debemos entender, hermanos, en este aspecto de dar, es que a Dios le importa más la motivación que tenemos para dar, para ayudar, para compartir con otros, que el mismo hecho de lo que damos, el mismo hecho de dar. A Dios le importa más los motivos, las razones, las motivaciones, las causas que tenemos para hacerlo. A Dios le importa más. Y yo quisiera que esto lo entendiéramos, hermanos, porque necesitamos comprender que no necesitamos gente con cámaras a nuestro alrededor para captar el instante preciso en que damos, en que compartimos o ayudamos.
como el hecho mismo de que Dios pueda ser testigo del motivo que tenemos para hacerlo las veces que lo hacemos. Porque si no hay nadie tomando fotos del instante en que estamos ayudando a alguien, si hay alguien constantemente siendo testigo de la motivación que tenemos, si es que ayudamos cuando lo hacemos. Y eso nos debe importar más, hermanos. Nos debe importar más que el hecho de que quede registrado en una foto que usted es generoso, es dadivoso. Nos debe importar más el hecho de que Dios es testigo y está viendo de nuestro corazón la razón que tenemos para hacerlo. Hermanos, eso nos debe quedar claro este día. Yo espero que sí. Cualquiera puede dar algo a otros. Cualquiera puede hacerlo, hermanos. Pero no cualquiera es capaz de hacerlo de la forma y con la motivación correcta. ¿Sí? Cualquiera puede ayudar a otro. Cualquiera puede dar alguna cosa a otro. Pero no todos son capaces de darlo de la forma y con la motivación correcta. Y de eso estamos hablando en este día. En el tiempo del Señor, la práctica de la limosna era una práctica muy común. La gente en el pueblo judío, en la cultura judía, estaba motivada siempre, en apariencia a dar y ayudar, y lo hacían con regularidad, lo hacían frecuentemente. Podríamos decir que a diario la gente estaba yendo a dar ayuda a otros. Era algo que los judíos consideraban una acción muy valiosa, por lo que era una práctica de todos los días entre la cultura judía. El domingo pasado les dije a usted que en el capítulo 5 Jesús estuvo dándonos una serie de correcciones o ayudándonos a entender que lo que Él dijo en el capítulo 5 en particular fue una serie de correcciones acerca de las enseñanzas que los líderes religiosos, los fariseos y escribas daban al pueblo de Israel. Pero ahora el Señor en este capítulo 6 va a corregir algunas prácticas que la gente llevaba a cabo, pero que estaban mal en su propósito y en la motivación que la gente tenía para llevarlas a cabo. El capítulo 5 fue correctivo en las enseñanzas. El capítulo 6 es correctivo en las prácticas de algunas de estas cosas entre el pueblo. El Señor no anula o prohíbe lo que la gente hace. No está diciendo que no den, que no ayuden, que no compartan con los demás. El Señor no está diciendo eso, no está prohibiendo que lo hagan. Y esto es algo que debe quedar claro desde este momento. Sino más bien enseña que todo lo que la gente hace no tiene valor si lo que lo impulsa o lo que impulsa a la gente a hacer por otros no es con el motivo y la motivación, la causa correcta desde el corazón. Eso es lo que el Señor está atacando en este capítulo 6 precisamente. Por eso es que desde el verso 1, el domingo pasado, yo creo que quedó claro, diciendo el Señor, tengan cuidado, cuídense, guárdense de que cuando ustedes hacen algo, no hagan tocar trompeta delante de la gente para avisarles que ustedes van a hacer algo por los demás. Porque si ustedes buscan que la gente los vea haciendo el bien, y eso es lo que persiguen, lo van a tener. Y esa será su recompensa, pero no la recompensa del Padre Celestial. El primer ejemplo, pues, tiene que ver con dar. Los escribas y fariseos, siendo los maestros de Israel, ejemplificaban esta acción, siendo ellos quienes más lo hacían, pero al dar a otros lo hacían equivocadamente, porque lo que ellos procuraban era que la gente que los rodeaba se enteraran y así conseguir la admiración, la aprobación, los elogios, la alabanza, el qué amable y qué bondadoso eres, qué buena persona eres. Eso es lo que los escribas y fariseos perseguían al hacer obras. Por eso el Señor está diciendo a sus seguidores en el verso 1 de este capítulo 6, guárdense ustedes de hacer su justicia, su propia justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Guárdense ustedes de esto. Los judíos creían que dar limosna era algo verdaderamente sublime, era algo verdaderamente grandioso. Creían que hacer algo o cuando hacían algo por alguien necesitado, era personificar la bondad ellos mismos. Imagínense, cuando ellos ayudaban a otra persona, ellos creían ser la personificación de la bondad entre la gente.
que cuando ayudaban a otras personas al hacerlo, ellos estaban encarnando la verdadera justicia moral y que ellos estaban personificando la moralidad correcta entre las personas cuando ayudaban a otras personas. Es decir, que cuando ellos daban limosna, ellos eran la persona más justa, más buena, más moral y más piadosa que había en este mundo. Y bueno, cualquiera podría decir que las cosas que se hacían o se daban para el bienestar de otros era algo trascendente y maravilloso, porque se veían las cosas externamente, pero no veían el corazón. Y lo que el Señor está juzgando no es lo que la gente hace por otros o qué es lo que da a otros, sino la motivación que tiene para hacer el bien a otros. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. Era tal el apego de dar limosna que había un dicho entre algunos rabinos que decía: el que da en secreto es mayor que Moisés. Fíjese, eso es lo que decía algunos rabinos en el tiempo del Señor. El que da en secreto es mayor que Moisés. Y usted sabe quién era Moisés en la cultura judía. Moisés era el gran líder, el gran patriarca prácticamente, el gran hombre a quien Dios había utilizado para poder traer la ley a su pueblo, y era el gran personaje de Israel, ¿sí? Era el gran personaje de la nación de Israel. Pero los rabinos, algunos rabinos decían: el que da en secreto es mayor que Moisés, es mayor. ¿Se imagina que siendo Moisés la figura de autoridad más grande en el mundo para el judío, ahora el que dé limosna sea más grande que Moisés? ¿Se puede imaginar eso, hermano? Es algo de verdad muy importante entender esto. Hasta este punto ellos elevaban el dar limosna, hermanos. Hasta ese nivel lo elevaban. ¿Se puede imaginar qué importante era para ellos ayudar a los demás? Pero como muchas cosas, lamentable y tristemente, también esta práctica había degenerado en un acto hipócrita que buscaba no el bien del objeto, sino la vanagloria del instrumento. No buscaba que la gente fuera bendecida, beneficiada, sino lo que buscaban era sentirse bien ellos mismos con los halagos y la alabanza que los demás les otorgaban por el bien que ellos en apariencia hacían a otros. Por eso el Señor en el verso 1, de nuevo, como ya vimos, nos advierte y dice: guárdense, es decir, cuídense, vigilen, estén alertas de no ser igualmente hipócritas cuando hacen algo para otros. Vigilen que lo que ustedes tienen como motivación no sea que al rato el hermano o la persona a la que le hacen un bien llegue y le diga: oiga, la verdad es que usted es una excelente persona, y te inflen de halagos, porque eso es lo que realmente estás buscando. Dice el Señor: cuídense ustedes de esa misma hipocresía. El Señor en el verso 16 del capítulo 5 dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, dice, vuestras buenas obras. De modo que el Señor no prohíbe hacer buenas obras, hermanos. Yo no quiero que se vaya diciendo hoy: me metió en un problema el pastor, porque entonces ¿qué hago? ¿Hago el bien o no lo hago? No, el Señor no está prohibiendo que lo haga. El Señor más bien nos está invitando a hacerlo desde el capítulo 5, en el verso 16, cuando Él dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es decir, así hagan ustedes buenas cosas delante de los demás, aun si estas buenas cosas implica compartir algo que le haga bien a otra persona. De lo que tenemos que tener cuidado es que no lo hagamos para ser vistos por los hombres. Esto de ayudar al necesitado no era algo nuevo, hermanos, en el tiempo del Señor. Y no debe sonarnos como algo nuevo a nosotros también ahora. Porque los que tenemos muchos años en el cristianismo hemos aprendido esto, porque nos lo han dicho muchas veces. Y usted que está comenzando tal vez en los caminos del Señor, usted está aprendiendo ahora que usted debe ser compartido, que usted debe ser generoso. Pero le quiero decir que esto no es nuevo. Esto no de unos años para acá, esto no se lo inventó un pastor por allá y ahora yo lo aprendí y ahora se lo comparto a usted. No, esto viene de la Escritura misma. Y quiero leerle un par de pasajes en la Biblia misma, en el Antiguo Testamento, acerca de ayudar al prójimo. Y la Biblia dice en Levítico 25:35 estas palabras: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. Fíjese lo que dice este verso 35 de Levítico 25. Dice: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, dice, tú lo ampararás,
como forastero y extranjero. Fíjese lo que dice al final del verso 35 de Levítico 25. Dice, vivirá contigo. Vivirá contigo. Deuteronomio 15, versos 7 al 11 dice así. Deuteronomio 15, 7 al 11. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Porque él podría clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás. Y dice, y no serás mezquino, de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Y concluye el verso 11 diciendo, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Mira, hermano, estos versículos en el Antiguo Testamento nos hablan acerca del cuidado que Dios tenía de la gente de escasos recursos entre su pueblo antiguamente. Si usted lee el capítulo 19 de Levítico, precisamente también va a encontrar que ahí en Deuteronomio 19, usted va a encontrar que el Señor había estipulado que cuando la cosecha se recogía, dice que no se debía recoger todo lo que se cayera. Dice, dejarás lo que se caiga para el pobre. Porque acostumbraban que en el tiempo de la cosecha, cuando empezaban a recoger el trigo, el grano, ¿verdad? Se les caían las espigas, se les caían manojitos, y estaba prohibido que la persona, el dueño del terreno, recogiera hasta lo último. No dice, eso lo vas a dejar ahí, porque detrás de los segadores venía la gente pobre recogiendo. Y el libro de Ruth, usted si lo ha leído recordará que cuando Ruth y Noemí llegan a Belén de regreso, dice, una de ellas va a espigar, ¿verdad?, al campo, y llega allí a un campo de Booz, dice, y la dejan recoger el fruto que estaba tirado. Eso es lo que se acostumbraba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué hace Dios estas cosas? Las hace porque Dios quería que el pueblo tuviera cuidado del pobre, del necesitado, del menesteroso. No solo era la práctica de dejar algo tirado ahí que alguien lo recogiera, sino el cuidado que Dios tenía de la gente con escasos recursos. ¿Cree usted que Dios, hermano, a Dios no le importa que nosotros ayudemos al que tiene necesidad? ¿Usted cree que a Dios no le importa, que Dios no está empeñado en que su iglesia aprenda a ser generosa, hermanos, si vemos esto desde el Antiguo Testamento? Yo creo que a Dios le importan estas cosas, hermano, por eso es que nos las enseña ahora. Dios hace personal, óigalo bien, Dios hace personal el que nosotros demos ayuda al que lo necesita. Dios lo hace personal. Por eso leemos ahí en Deuteronomio, cuando dice, si tú no le das, podrá clamar a mí. Y dice, y yo oiré, y se te contará por pecado, que teniendo con qué ayudar, tú, ¿qué dice? No ayudes al que puedes ayudar. Fíjese, hermano, yo quiero pedirle por favor que usted comprenda estas cosas. Estamos viendo a un Dios ocupado porque entre su pueblo, hermano, no haya gente con necesidad. Y si usted ha leído el libro de los Hechos, usted puede verlo en los primeros capítulos, cómo la iglesia, que apenas había comenzado, en el comienzo, en el capítulo 1, dice que eran unas 120 personas aproximadamente las que estaban por ahí orando con María y los demás apóstoles, ¿verdad? Ya no estaba Judas, ya se había ahorcado. Estaban unas 120 personas aproximadamente ahí en un lugar orando. Y la iglesia creció de 120 a más de 3,000 personas en unos pocos momentos, ¿verdad? La iglesia creció. Y algunos historiadores, particularmente Josefo, dice que la iglesia antigua estaba constituida en un gran porcentaje por gente esclava, porque los esclavos abundaban en Roma, ¿sí? En todo su imperio abundaban los esclavos. Y en Jerusalén no era la excepción de la esclavitud. Así es de que había mucha gente pobre, muy limitada, y muchas de estas personas constituyeron el grueso de la membresía de la iglesia en Jerusalén.
¿Y sabe qué dice el libro de los Hechos? Dice que no había ninguno necesitado entre ellos. Ninguno, hermanos. Porque ellos compartían lo que tenían. Al punto de que nadie decía que era suyo algo, sino que todos lo tenían por común. Y todos, hermanos, tenían y a todos les abundaba lo que necesitaran. Entonces, a Dios le importa que su iglesia, nosotros entendamos este aspecto de dar. Varias cosas me llaman la atención en Levítico 25:35. Una es que el Señor deja claro que habrá ocasiones para ayudar al necesitado, y cuando esto pase, dice, tú lo ampararás. Eso es lo que dice ahí en Levítico 25:35. Tú lo ampararás. Y no solo dice que hay que ayudarlo, dice, vivirá contigo, dice el Señor. Vivirá contigo. Yo viví un tiempo en Puebla, recién llegado a este país. Yo no tenía dónde vivir. Cada fin de semana yo convivía con una familia porque la iglesia había decidido que así fuera. Pero en el tiempo de vacaciones en el seminario nos obligaban a irnos. Y nadie podía vivir en el seminario. Así es de que yo les dije a los hermanos, yo tengo que ver qué hago porque pues yo no tengo dónde vivir. Y los hermanos dijeron, hermano, no se preocupe. Ya nos pusimos de acuerdo y usted va a estar, dependiendo del tiempo que tenga de vacaciones, usted va a estar el tiempo que usted quiera con las familias de la iglesia. Y estuve compartiendo con las familias de la iglesia, hermanos. Y para mí en lo particular fue una bendición estar en las casas de los hermanos porque yo los aprendí a conocer, aprendieron a conocerme y hubo una relación entre nosotros como pastor y miembros de la iglesia. Pero en este caso era el pastor. Sin embargo, yo era el extranjero, yo no tenía dónde vivir. Y la bendición para mí fue que los hermanos me abrieran las puertas de sus casas y me permitieran estar con ellos allí, y estar con ellos de día y de noche, cada comida, cada instante de sus vidas y estar con ellos. Y sabe que, hermano, fue una gran bendición, una gran bendición. Recuerdo una familia en particular, la casa de la hermana Conchita, y yo le he hablado a algunos, ustedes recordarán de ella tal vez, que les he hablado de ella, hermana Conchita. Ella tenía 2 padres ancianitos. Su tienda, ella le había abierto una tienda, entre comillas, a sus 2 viejitos padres para que la atendieran. Pero en la tienda usted entraba y solo había 1 kilo de frijol por allá, una bolsa de azúcar por aquí, unos papelitos, rollos de papel aquí. Eso era su tienda. Y ahí estaban los viejitos atendiendo su tienda. Porque ella era muy pobre, ella vendía camotitos en la autopista y no era su negocio. Ella le trabajaba a alguien vendiendo camotes. Y tenía 2 niños pequeñitos que alimentar porque no sé, nunca me enteré si era viuda o se había divorciado o era una madre soltera, no sé qué era, pero tenía 2 niños en ese tiempo, sus 2 ancianos padres que estaban viejitos y ella los mantenía y lo que vendía en la autopista. Y sabe que, hermanos, en la lista de las familias con las que yo iba a estar, estaba la familia de la hermana Conchita. Era un cuarto en el que ella vivía, tal vez 5 metros cuadrados su cuarto. Ahí tenía una cama donde dormían sus 2 papás, una cama donde dormía ella con uno de sus niños y otra cama donde dormía otros de sus niños, porque eran camas individuales. Pero la cama matrimonial, hermano, la única cama matrimonial en su casa era la de sus padres. Y cuando yo estuve allí, la cama matrimonial se la dieron al pastor. Y a sus padres los pasaron a una de las camas individuales y se amontonaron ellos para que yo viviera de la mejor manera en el tiempo que estuve con ellos allí. Y sabe que, hermano, yo sé que ella hacía un gran esfuerzo por ponerme un pedazo de carne cuando comíamos, ¿sí? Por darme cierta clase de comida cuando estaba con ella. Yo sabía que era un gran esfuerzo el que hacía porque ella era una mujer muy pobre, tal vez la más pobre en la iglesia. Pero ¿sabe qué tenía esa mujer? Un corazón generoso con el pastor. Un corazón bien generoso. Y me sabía literalmente a gloria lo que me comía en su mesa. Porque sabía que había hecho un gran esfuerzo para compartirme a mí de lo poquito que ella tenía. Hermano, eso es lo que el Señor está enseñando aquí en Levítico 25:35. Si tu hermano se acogiere a ti, ¿qué dice? Lo ampararás y le compartirás. Y si es necesario, y fuera necesario llevártelo a tu casa, te lo llevarás a tu casa y vivirá contigo y compartirá tu tiempo, tu familia, tus bienes, tu comida, lo que sea, compartirás con él.
Esa es la ley del Señor, hermano. Pero nosotros la hemos pasado por alto por muchas razones. Y en Deuteronomio 15 dice, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. ¿Sabe cuál es la razón por la que muchas veces, hermanos, ya no ayudamos al que necesita, aún teniendo con qué ayudarlo? ¿Sabe por qué no lo hacemos, hermanos? Porque nos hemos vuelto duros de corazón, porque nos hemos insensibilizado ante las necesidades de otros, y no nos importa que nosotros, teniendo abundancia, muchas veces veamos a hermanos, a personas con necesidad, porque nuestro corazón se ha insensibilizado y no tenemos esa capacidad de sentir compasión, de sentir ternura por el que padece necesidad. Teniendo nosotros suficiente, estamos contentos nosotros comiendo, y no importa si otros no comen. Ya no nos pesa la necesidad ajena, y esto, hermanos, es pésimo, muy malo, porque usted y yo vivimos cada día por la bendita gracia y la gentileza y la bondad y la misericordia y el amor infinitos, eternos de Dios. Por eso vivimos, por eso tenemos lo que tenemos. Sí, ese Dios que conocemos o que decimos conocer, ese Dios a quien no honramos como deberíamos, a ese Dios a quien no obedecemos como deberíamos, a ese Dios a quien no amamos como deberíamos, a ese Dios a quien no servimos ni seguimos como deberíamos hacerlo. ¿O cree usted que exagero? ¿Cree usted que se me pasa la mano? Pues yo quiero decirle, hermano, que hasta corto me quedo diciendo estas cosas. Me quedo muy corto diciendo estas cosas. Por eso me gusta la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios yo encuentro precisamente cosas que me ayudan a entender cuál es la voluntad de Dios. Y quiero leerle un par de párrafos acerca de la palabra de Dios. Dice el Señor ahí en el Salmo 104, versos 10 al 34. Si no lo puede buscar, no lo busque, se lo voy a leer. Salmo 104, 10 al 34, dice así el Señor. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas, madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas, sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He ahí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Esconde tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Fíjese lo que dice el salmista acerca de la bondad y la misericordia y todas las muestras del poder de Dios. Hermano, este es el Dios que nosotros venimos a adorar este día aquí. Ese es ese Dios maravilloso al cual hemos creído, hermanos. Este es este Dios. Este Dios es generoso, ¿verdad? Este Dios es puntual, dándonos todo lo que nosotros necesitamos. ¿Usted cree que merece vivir hoy? ¿Cree que nos portamos bien ayer como para que Dios diga, no, esta gente se portó tan bien ayer que merecen que hoy les dé la vida? ¿Usted cree que Dios actúa así? Yo quiero decirle que no, hermanos. Si usted creía que nos portamos bien como para que Dios tenga que darnos la vida otro día, le quiero decir una cosa, no es así. No es así. Hicimos todo lo contrario
Y sin embargo Dios fue fiel hoy permitiéndonos abrir los ojos y ver un precioso día como hoy domingo. Y que estemos aquí reunidos porque pudo no haber sido así y fue así. Por eso el salmista concluye diciendo: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce, dice, será mi meditación en él. Yo me regocijaré en el Señor. Por eso el salmista en el Salmo 103 también ahí junto dice, verso 1 al 14: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona, que dice, todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. ¿Y qué dice al final? Dice, porque se acuerda de que somos, ¿qué? Polvo. Se acuerda que somos polvo. Usted y yo, hermano, usted y yo no vivimos conscientes de eso. Al contrario. Tanto nos amamos a nosotros mismos que nos apapachamos, nos cuidamos. Queremos alargar la vida, ¿verdad? Nos aferramos a algo que no nos pertenece, le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios, hermanos. Entonces, lo que estamos diciendo en esta ocasión es que nosotros no merecemos tanto de Dios porque no somos lo que Dios quisiera que fuéramos. Y sin embargo, Dios nos renueva su misericordia. Dios es fiel con nosotros. La Biblia es enfática cuando especifica que Dios se toma muy personal el bien que se le hace a otra persona, sea el bien que sea, como dicen los pasajes que ya leímos. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, dice Proverbios 17:5, y el capítulo 19, verso 17 de Proverbios dice, a Jehová presta el que da al pobre. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Leímos en Levítico, leímos en Deuteronomio, y ahora Proverbios dice que el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, pero el que presta al pobre le hace un préstamo al Señor. Mire qué precioso es Dios. Dios, le he dicho, hermano, se toma como personal lo que hacemos por el bien de otros. Pues es que necesitamos tener cuidado de cómo hacemos el bien o cómo intentamos hacerlo. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado. Porque no basta con traer una chamarra podrida a la casa de Dios para dársela a alguien que se la va a poner, ¿verdad? No basta con traer unos zapatos rotos y podridos a la casa de Dios para decir, bueno, ese es el bien que yo le puedo hacer a otro. Bueno, pues ¿qué dice la Biblia? Ten cuidado porque ¿quién? ¿Estás afrentando a quién? A tu hacedor, haciendo a aquel a quien quieres, entre comillas, hacerle un bien, lo consideras miserable por pretender que se puede poner la basura que tú ya no quieres. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque la Biblia es enfática en estos aspectos. El Señor dijo a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Recuerda usted eso ahí en Hechos? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, Señor, perdón, pero a ti no te persigo, yo persigo a la iglesia. Y el Señor le dijo, pues a mí es a quien estás persiguiendo. A mí, le dice el Señor. El Señor se toma personal las cosas, hermano. En Mateo 25:40 dice a algunos, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Leímos el pasaje la semana pasada, solo trato de leer un versículo de ese pasaje de Mateo 25, verso 40. Cuando el Señor dice, cuando le hicieron un bien a otros, a estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y aquellos le dirán, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, necesitado, sediento, enfermo, en la cárcel? ¿Cuándo, Señor? Y Él dirá, pues cuando se lo hicieron a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicieron. Pero dirá, en el verso 45 de ese mismo capítulo 25 dice, a otro le dirá, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Hermano, Dios se toma personal
el hecho de que usted y yo hagamos el bien. Cuando usted le hace el bien a otro, no se lo está haciendo a esa persona. ¿Sabe a quién se lo está haciendo? A Dios mismo. A Dios mismo se lo está haciendo. Cuando no sentimos que las personas nos motiven a veces para hacer un bien, porque podemos muy bien excusarnos con Dios y decirle, Señor, es que esa gente no se lo merece, pues es que yo no me muevo a darles, ayudarles, teniéndolo, no me muevo porque no se lo merecen, Señor. Bueno, cuando no sentimos que las personas nos motiven a darles, por las razones que sean, los motivos o las excusas que sean, entonces, hermanos, es necesario voltear a ver al Señor, a nuestro Señor, y hallar en Él la motivación para ser generosos, para dar. Porque tal vez la gente no nos motiva, pero aquel a quien servimos y en quien creemos, Él sí nos debe motivar a dar, hermanos. Él sí. El dar no es una opción. Es algo que yo quiero decirle también. El dar no es una opción. Aquí en el verso 2 de Mateo 6, el Señor nos está diciendo, cuando pues decidas dar, cuando se te antoje dar, cuando se te ocurra que puedes, porque tienes con qué hacerlo y lo hagas. No, el Señor no está diciendo eso, hermanos. Si usted lee bien, ahí dice el Señor, cuando pues des limosna, cuando pues des, el Señor está dejando claro que esta es una práctica consciente, común, sincera, honesta y del corazón, en el corazón de los creyentes, del corazón de los creyentes a otras personas. Entonces, dar no es una opción. Dar no es una opción, es una obligación de parte del creyente hacia otros. El Señor usa una palabra que hoy se conoce bien. Y dice, cuando pues des, ¿qué dice? Limosna. ¿Ha oído esa palabra? Yo creo que sí, porque muchos salimos de un contexto religioso, ¿verdad? De donde se nos enseñó que había que dar, ¿qué? Limosna. ¿Y qué era la limosna? Bueno, dar limosna era buscar, y sacas tu billetera y, hay una monedita, la tiras. Eso es limosna, ¿verdad? Dar limosna es dar algo que no te cuesta, que no te pesa. Por eso es que ahí en Lucas, cuando el Señor está sentado en el banco, allá a un lado, en un banquito al lado donde se echaban las ofrendas, estaba viendo cómo todos, dice, los ricos echaban mucho dinero. Y usted podrá leer ese pasaje ahí y dice que él estaba allí y viendo cómo todos echaban mucho, pero él no hizo nada más. Pero cuando llegó una viuda y echó una pequeña monedita y la echó, el Señor se paró y dijo, esta mujer ha echado más que todos. Y dijo, porque todos echaron de lo que les sobraba, pero esta echó todo lo que tenía. Esa es la diferencia, hermano, en cuanto a ayudar. No es lo que damos, sino la motivación para hacerlo. Y eso es lo que nos debe impulsar a hacer las cosas para Dios. Entonces, hermanos, el Señor usa aquí la palabra limosna y la conocemos bien. Esta palabra viene de una palabra griega que es eleos, que significa literalmente compasión, misericordia, pero no lástima, hermanos. ¿Está claro? La palabra limosna viene de la palabra griega eleos, que significa literalmente compasión, misericordia, pero no lástima. Limosna hoy tiene que ver con un gesto de lástima, más que con misericordia y compasión. Y la lástima regularmente solo es un gemido audible, a veces en la boca de muchos. Ay, pobrecito, miserable. Ay, miren, ay, qué mal se ve, pobrecito. Tal vez usted lo ha dicho muchas veces o lo hemos escuchado de otras personas, ¿verdad? Pobre miserable, o qué desgracia la suya, qué bueno que no soy yo. Qué bueno que no soy yo. Pero no es misericordia, hermanos, no es compasión real. La misericordia, la compasión cristianas solo tienen una manera de expresarse, dando ayuda a quien lo necesite, abriendo la mano generosamente cuando se requiere ayudar a una persona. Esa es la misericordia, esa es la expresión que el Señor está usando aquí y no es la que comúnmente se tiene allá afuera de tirarle una cosa que no importa, que no vale mucho a alguien como si se tratara de un perro a quien le estamos tirando un hueso, hermano. No es así. Esa es lástima. Y hay mucha gente que ni con lástima trata a su perro en su casa, ¿verdad? Trata mejor al perro que lo que trataría una persona hecha a la imagen y semejanza de Dios. Trata mejor a un animal de lo que trataría a un niño en la calle, ¿no?
Entonces tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. La misericordia, la compasión cristianas no gime diciendo, pobrecito, desgraciada gente, qué bueno que no soy yo. Eso es lástima. La compasión es otra cosa. La compasión da ayuda a quien lo necesita y abre la mano generosamente cuando se requiere. Cuando pues des limosna, dice el Señor, verso 2, cuando des misericordiosamente, compasivamente, eso es lo que el Señor está diciendo aquí literalmente. No hagas tocar trompeta delante de ti. Tocar trompeta es un indicativo de hacer alarde, de gritarlo públicamente, de hacerlo notorio a todos. Por eso dice el Señor, no toques trompeta delante de ti. Entre los instrumentos de música, creo que uno de los más ruidosos, si no el más ruidoso, es la trompeta, ¿verdad? Usted va a un lugar donde esté tocando trompeta y es ruidoso. Yo oigo de repente aquí, porque aquí se acostumbra mucho eso, porque acá la gente va en las calles, va un señor ahí con una trompeta y usted para en una esquina y toda la colonia lo oye. Porque es muy ruidoso. Dice el Señor, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Los judíos tenían un momento en el día, se cree, cuando acudían al templo, porque en el templo había un instante todos los días cuando se tocaba la trompeta, y eso hacía el indicativo, era el indicativo de que era el instante cuando la gente tenía que ir al templo a dar, a compartir. Y entonces la gente esperaba el toque de trompeta para llevar sus ayudas e ir y echarlas allí donde se debían dar las limosnas para que estuviera todo ahí para darlo al pobre. Pero ¿sabe cuál es el problema? No era ir a dar. El problema era esperar el toque de trompeta porque la gente sabía que el que iba al templo en ese momento, ¿qué iba a hacer? Iba a compartir, iba a dar, iba a ser generoso. Dice el Señor, no hagas tocar trompeta delante de ti. El no tocar trompeta implica, hermanos, que nosotros necesitamos aprender a ser gente que ahí en lo privado, usted y yo podamos ser generosos, ayudar, compartir, porque no necesitamos que nadie se entere del bien que le hacemos a otros. Y el Señor dice entonces, no hagas tocar trompeta delante de los demás. Les decía hace un momento que para los judíos el dar era algo tan importante que cuando daban limosna, era como si el hacerlo les hacía a ellos personificar la justicia y que ellos fueran o se creyeran personalmente la moralidad andando. Eso es lo que el judío creía que hacía y que era cuando compartía, porque eso es lo que era lo que sus maestros les habían enseñado. El sonido de la trompeta anunciaba el momento de ir y dar limosna y hacerlo frente a todos los que allí estaban o pasaban, indicando que ellos eran muy piadosos, muy justos, muy buenos y de un gran corazón como para poder darle al que no tenía. Y el Señor lo que está diciendo es cuídense ustedes de no hacer que lo mismo. Cuídense de no ser lo mismo. A estos el Señor les llama hipócritas. Hipócritas. ¿Quién era un hipócrita? Antiguamente un hipócrita era un actor de teatro. De ahí se toma la palabra. Un actor que se ponía una máscara para ocultar su verdadera identidad. El Señor dice, bueno, ustedes no sean hipócritas. La máscara es el instante en que van y dan. Porque detrás de ese acto en apariencia generoso hay una motivación equivocada y el Señor está diciendo, ustedes no hagan eso. Si tú ayudas a alguien, ten cuidado de que la motivación no sea que muchos digan de ti cosas buenas. Porque si lo que buscas es que lo que los demás digan sean cosas buenas de ti, dice el Señor al final, ya tienes tu recompensa. Pero no la recompensa de lo alto. Muchos cristianos, hermanos, no dan. Y las excusas o razones para no dar pueden ser algunas como estas, parecidas, quizás no son estas, pero pueden ser algunas excusas como estas. Algunos no dan y dicen, yo no doy porque no son agradecidos. No son agradecidos. Y yo pregunto, ¿y qué esperas tú cuando le das algo a alguien? Si tú piensas que no das porque la gente no es agradecida, ¿qué esperas? ¿Que la gente vaya y se te incline de rodillas y te bese la mano y te diga, Señor, señora, hermano, hermana, qué bueno es usted, qué bueno es usted, qué bueno es usted? ¿Qué queremos, hermanos? Que la gente cuando le demos algo se nos tire al suelo y nos sirva de tapete para mostrarnos su agradecimiento. La pregunta sería, ¿y tú? ¿Eres agradecido con Dios que te da todo lo que tienes?
¿Eres agradecido con Dios? Por eso el salmista dice ahí en el Salmo 103, verso 2, al final: no olvides ninguno de sus beneficios. No son agradecidos. Otra excusa podría ser para no dar: pues no saben aprovecharlo. Son bien desperdiciados, por eso no les doy, no saben aprovecharlo. Y la pregunta que yo hago es: ¿y tú? ¿Aprovechas a la perfección todo lo que tienes? Dios también te da muchas cosas a diario. Y no sabes aprovechar todo cuanto Dios te da. Y no das porque los demás no lo aprovechan. Es absurdo, ¿verdad? Pensar que otros no lo aprovechan cuando nosotros tampoco aprovechamos las bendiciones de Dios todos los días. Otra excusa podría ser para no dar: no son buenos administradores. Y la pregunta que cabe aquí es: ¿y tú administras muy bien todo cuanto tienes? Tu dinero, tu tiempo, tu salud, tu familia. Haciéndonos un poquito más para acá en las cosas de Dios, bueno, ¿aprovechas bien los dones y talentos que Dios te ha dado? ¿Eres un buen administrador de todas las cosas que Dios te dio? Por eso no das, porque los demás no son tan buenos administradores como tú. Otra excusa puede ser: pastor, ¿con qué dificultad me alcanza a mí y usted quiere que yo sea generoso? Bueno, recuerda Ageo capítulo 1, verso 6, lo leímos la semana pasada y se lo quiero leer de nuevo. Dice: siembras mucho y recoges poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto. Pastor, no me alcanza. Pues sí, ¿y por qué no te alcanza? Dice el Señor: porque yo le hice un hoyo a ese saco, por eso no te alcanza. Yo le he hecho un agujero a ese saco, y cuando echas en ese saco no te alcanza y todo se va de largo. Porque eres mezquino, porque eres tacaño, porque cierras tu corazón a la necesidad de otros, por eso no te alcanza. Por eso nunca tienes, porque eres injusto con todos, y aún eres injusto conmigo, dice el Señor. Por eso echas tu jornal en un saco roto y todo se va de largo. Y otros dirán, como excusa para no dar, es que no se lo merecen. No se lo merecen. ¿Y tú? ¿Crees que todo cuanto tienes te lo has ganado merecidamente? ¿Crees que todo lo que tú tienes te lo has ganado merecidamente? Puedes decirle a Dios en oración: Señor, gracias porque todo lo que tengo me lo he ganado. Y tú sabes que así es. ¿Puedes orar y decirle eso a Dios? Te aseguro, hermano, que no hay uno solo aquí, comenzando conmigo, que podamos decirle a Dios: yo me lo he ganado. Todo lo que tenemos, hermanos, lo tenemos por la misericordia y la gracia bendita del Señor. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, dice el verso 45 del capítulo 5 de Mateo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Esa lluvia que cae no es merecida. Ese sol que hoy disfrutamos, hermanos, no es merecido. Es que es Dios siendo bueno con nosotros, a pesar de nosotros y de nuestra conducta y de todo lo que Dios no ve de nosotros, hermanos. Queridos hermanos, siempre va a haber oportunidad para ayudar a alguien. Siempre la va a haber. Pero nosotros necesitamos tener cuidado de que nuestras motivaciones sean las correctas, porque más que la acción de dar, lo que Dios juzga es el motivo que tenemos para hacerlo. Nada que nosotros hagamos aquí en esta vida en bien de otros nos acompañará a la eternidad, hermanos. Y yo quiero decirle esto porque mucha gente piensa que lo que hacen bien de otros, Dios se lo está apuntando ahí, y un día va a poder llegar allá y le va a decir: Dios, ¿dónde tienes la cuenta de todo lo que hice? Y Dios va a decir: ay, es que te lo escribí en el hielo, mijo. Eso va a decir Dios: te lo escribí en un trozo de hielo. Hermano, Dios no va a registrar nada de esto. Nada de esto va a estar allá esperándonos en el cielo, hermano, para nada. Para nada va a estar esperándonos nada de esto allá. Nada que nosotros hagamos en esta vida en bien de otros nos acompañará a la eternidad. Cuando lleguemos, si es que llegamos, y cuando digo si es que llegamos, no estoy dudando de nuestra salvación, porque hemos enseñado aquí hasta el cansancio que la salvación es segura si hemos creído en el Señor. Pero cuando lleguemos a la eternidad, nada que hagamos aquí nos va a ser contado allá para entrar al cielo. Nada, hermano, absolutamente nada. Antiguamente,
la iglesia de Roma vendía las indulgencias y pedía dinero a cambio del perdón de los pecados. Y usted puede leer esto en los libros de historia eclesiástica y va a ver cómo la iglesia de Roma vendía las indulgencias y vendía el perdón de Dios a cambio de dinero, y con ese dinero construyeron la famosa catedral de San Pedro allá. Con eso lo construyeron. Eso fue lo que hizo a Martín Lutero rebelarse contra la iglesia de Roma, porque él se dio cuenta en la palabra de Dios que eso estaba incorrecto y él dijo, no, esto no es así, y se rebeló contra la iglesia romana. Y conocemos la historia de la reforma a partir de Martín Lutero, hermanos, cómo todo esto se hizo público porque la iglesia no tenía vergüenza, la iglesia católica no tenía vergüenza de hacer todas estas cosas. Y hoy, hermano, pasa lo mismo con los mercaderes de la teología de la prosperidad. Esos que predican acerca de la prosperidad y dicen que si usted le da a Dios, Dios le va a devolver a usted. Que usted debe hacer pactos con Dios, ¿verdad? Para que usted tenga un buen negocio, un buen trabajo, una buena casa, tenga salud, se convierta a su familia. Dice, haga pacto con Dios. ¿De cuánto es su pacto con Dios? ¿De cuánto? Haga fila aquí. Es de a 500, de a 200, de a 1000. Y están vendiendo, como lo hacía la iglesia católica, lo sigue haciendo ahora todavía, las bendiciones de Dios. Lo siguen haciendo y delante del micrófono se para la gente a decir, haga pacto con Dios, venga, a ver, vamos a hacer una oración por ustedes, pero esto le va a costar. Oía por ahí de un hermano que decía, de una mujer por un lugar que pidió una oración por una cuestión X. Probablemente era una mujer con no muchos recursos y aquel que estaba pidiendo dinero ahí a cambio de orar por las personas, le dijo, porque esta mujer había dado una pequeña cantidad, probablemente no podía dar más, pero dio una pequeña cantidad. Este hombre allí, frente al micrófono, le dice, señora, el dinero que usted ha dado no le alcanza ni para un Padre Nuestro. Ahora, uno puede pensar, bueno, ¿será cierto? Así es, hermano. Vea usted en internet, métase usted ahí en YouTube y busque esa clase de predicadores y los va a encontrar. Gente que está vendiendo el perdón de Dios, la bendición de Dios, cuando Dios, hermano, no es mercader de sus bendiciones. Si Dios quiere bendecirnos, lo va a hacer. Aunque usted y yo no nos portemos bien, no lo obedezcamos, no seamos lo que Él quisiera que fuéramos. No hagas tocar trompeta, dice el Señor, delante de ti como hacen los hipócritas. Hay personas que creen que el dar, ayudar, le confiere un estatus especial delante de Dios. Eso no es cierto, hermanos. No es cierto. Es más, el Salmo 50, verso 21 nos dice, Salmo 50, 21, pensabas que de cierto yo sería como tú. Eso es lo que dice el Señor. Pensabas que de cierto yo sería como tú. Bueno, como a mí me interesa el dinero, pienso que a Dios también le debe interesar el dinero. Y entonces la gente dice, no, pacta con Dios. ¿Cuánto le vas a dar tú a Dios? ¿Cuánto le vas a ofrecer a Dios? ¿Cuánto le vas a prometer a Dios? Hermano, Dios no está tras su dinero. Le digo eso, Dios no está tras su dinero. Dios es el dueño de todo el oro y la plata del mundo. Dios es el dueño del universo completo. A Él no le interesa nuestro dinero, le interesa a usted, le intereso yo. Le interesa nuestro corazón. Él no dice, dame tu dinero, Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Para muchos el dinero lo es todo. Y como lo es todo, creen que Dios es igual a ellos. Y qué equivocados están. Piensan que a Dios lo mueve lo que a ellos los mueve. Pero no es así con Dios, hermanos. Mucha gente ha hecho del dinero un ídolo, un Dios. Y cuando pensamos en que se ha hecho del dinero un ídolo, un Dios, recuerdo de dónde salimos, hermanos, de la idolatría, ¿verdad? Muchos de nosotros salimos de la idolatría. Estábamos metidos dentro del catolicismo romano. Y ahí nos agachábamos y nos arrodillábamos frente a las imágenes. Y solíamos pedirle a las imágenes porque pensábamos, porque así se nos había enseñado, que las imágenes, los santos o las santas podían mediar con Dios y entonces nos podían otorgar un bien. Y por eso entonces orábamos o rezábamos, ¿verdad?, a las imágenes. Estábamos convencidos de ello. Dios dice, muchos han hecho del dinero un Dios. Muchos han hecho del dinero un ídolo.
y se arrodillan frente a su Dios dinero, rogándole a su Dios dinero para que les conceda lo que ellos no creen que Dios les pueda dar. Por eso es que no buscan a Dios y no aman a Dios, aman el dinero. Aman el dinero, hermanos. Cristo dijo que el dinero es un ídolo y que por lo tanto nosotros no podemos servir a Dios y a esos ídolos. ¿Sí? No podemos hacerlo. Mateo 6:24 lo dice. No podemos servir a Dios y a ese ídolo. Si usted ama al dinero, usted no va a darle importancia al Señor. Usted va a menospreciar al Señor y todo lo que tenga que ver con Dios. Y si amamos a Cristo, entonces vamos a darle menos importancia al dinero. Aquel a quien más amemos, a ese Señor vamos a entregarnos, a ese Señor vamos a servir. Por eso el Señor dice aquí en Mateo 6:24 que no podéis servir al Señor y al dinero. Porque donde esté nuestro corazón, significará que estará ahí también nuestro tesoro. Allí. Por eso quienes aman el dinero se aferran a él y no son capaces de dar. No son capaces de la misericordia y la compasión, porque estas virtudes, estos son fruto del Espíritu Santo y solo se pueden expresar dando liberalmente. Dando liberalmente. Y vimos ahí en 1 Pedro 2:9, cuando el Señor nos dijo la semana pasada, recordará usted que el Señor dice, nosotros somos un pueblo santo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vayamos y anunciemos, ¿qué cosa? Dice el Señor, las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y hermano, estas son virtudes del Señor. Ser compasivo, ser misericordioso, así es Dios. Y solo el que conoce a Cristo como Señor y Salvador lo es. Solo el que conoce a Cristo puede ser compasivo y misericordioso. No estoy hablando de lástima, hermanos. Lamentablemente muchos creyentes del dinero están compitiendo con Dios en el corazón. Por eso Pablo ahí en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, verso 9, le dice estas palabras. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en el verso 10 agrega Pablo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema con el dinero no es cuánto tengo, hermanos. Ese no es el problema con el dinero. El problema es cuánto quiero, cuánto ansío y para qué lo quiero. Ese es el problema con el dinero. Porque mire que lo que el Señor dice a través de Pablo aquí en 1 de Timoteo 6:9 no es que los ricos, sino que quienes quieren enriquecerse. Quienes quieren enriquecerse caen en muchos conflictos y uno de esos conflictos es descuidar a Dios, apartarse de Dios por buscar el dinero y hacerse de mucho dinero. ¿Recuerda a Santiago? Lo vimos la semana pasada también. Solo son recordatorios de hace 8 días, hermanos, y para algunos que no estuvieron. Pero dice Santiago 4, versos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y cuando pedís, dice Santiago, no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Pedís mal. Y aquí la explicación es con malos propósitos, con la motivación incorrecta. Pedís mal para gastar, dice Santiago, en vuestros deleites. Pedimos salud, ¿se acuerda usted? Hace 8 días hablábamos de eso. Pedimos salud. Y le decimos, Señor, es que yo quiero estar bien de salud, yo quiero estar bien. Y lo que Dios está viendo en ese corazón no es a alguien que quiere estar bien para estar a sus pies aprendiendo y sirviéndole, sino es alguien que quiere estar bien para andar de paseo y haciendo de todo. Y Dios dice, no, así te vas a quedar. Pedimos trabajo y decimos, Señor, es que no tengo trabajo, dame trabajo, Señor, dame trabajo. Y lo que el Señor está viendo en el corazón como motivación no es pedir un trabajo para tener recursos para gastar en el reino del Señor, sino para darse las anchas y andarse dando de muchas cosas para estar lejos de Dios. Y Dios dice, entonces, ¿sabes qué? Entonces no. Entonces no. Pedimos un carro y no, Señor, es que quiero un carro para ir a tu casa. Y dice, Señor, yo no veo que tengas interés para ir a mi casa. ¿Quieres carro para andarte paseando? Y entonces Dios dice, pues no. Entonces no. Y así podríamos examinar, hermanos, tal vez todo cuanto pedimos y veríamos que muchas de las motivaciones
del para qué pedimos está mal. Y como Dios ve la intención al pedir, entonces no responde. O cuando responde dice, no, no. El dinero o las cosas materiales no son el problema, hermanos, delante de Dios. Con eso vamos terminando. Hubieron personas ricas que creyeron en Cristo. Y un ejemplo de estas personas, por ejemplo, era José de Arimatea. Era un seguidor secreto del Señor. Lidia de Filipos, ahí en Hechos, capítulo 16, que era una mujer muy rica. Era una mujer, una comerciante muy rica. Creyó en el Señor. También tenemos a Zaqueo. Recordará usted que Zaqueo era un hombre muy rico y cuando el Señor llegó a su casa que dijo, Señor, si algo le he robado a alguien, hoy se lo devuelvo cuadriplicado. Se lo voy a devolver. Era un hombre muy rico y creyó en el Señor. Tenemos a Nicodemo, un fariseo con una excelente posición económica, social, etcétera, y creyó en el Señor también. Y así podríamos ver muchos otros casos, hermanos, de gente con muchos bienes, con muchas riquezas, pero que no le sirvieron como un lazo, como una trampa, porque su corazón no estaba en sus bienes comprometido, sino estaba comprometido en el reino de Dios. El problema no es el dinero, hermanos, es nuestra actitud respecto a estas cosas. Y no solo el dinero, es el trabajo, es la salud, es la casa, es la familia, es todo. Cuando desgraciadamente equivocamos las motivaciones que tenemos. Esa fue la gran diferencia que hubo entre el joven rico, ¿se acuerda usted? Mateo 19, llegó y le dijo al Señor, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? El Señor le dijo, vende todo lo que tienes, repártelo y ven, toma tu cruz y sigue conmigo. Y se dio la vuelta y se fue triste. La gran diferencia entre él y, por ejemplo, Bernabé. Aquel hombre que vendió su propiedad y lo trajo a los pies del Señor y dijo, yo no me voy a llevar nada de este mundo, ¿para qué me aferro a esto? Así es de que lo vendió y lo trajo a los pies del Señor. Y lo puso ahí para que lo repartieran entre todos en la iglesia. Esa es la diferencia, hermano. ¿Dónde tenemos el corazón? Para finalizar, el Señor está prohibiendo que demos, que ayudemos con el propósito equivocado y que nuestra finalidad sea la del ser reconocidos, la del recibir palabras de halago, que digan palabras bonitas, que nos hagan sentir bien con nosotros mismos porque hemos creído que somos tan buenos que los demás también lo deben decir para que yo me sienta mejor aún de lo que me siento si yo mismo me halago. El Señor finalmente dice que cuando alguien es movido por el halago, por el reconocimiento de los que lo ven, hacer algo por alguien, de cierto, dice el Señor, os digo que ya tienen su recompensa. En la Biblia tenemos el caso de Ananías y Zafira. Ahí en Hechos capítulo 5, recordará usted que después de que Bernabé vendió su propiedad y lo trajo a los pies de los apóstoles, Ananías y Zafira de seguro oyeron que la gente había dicho cosas bonitas de Bernabé. Claro que Bernabé no hizo esas cosas para que la gente hablara bien de él, pero la gente habló bien de Bernabé, de haber dicho, ay, qué corazonzote el de Bernabé, miren, pues yo si hubiera vendido mi propiedad me hubiera ido a Europa unos días, pero pues miren, este lo trajo a los pies del Señor. Y otros han de haber dicho, ay, ese hombre es tan bueno, qué generoso, y cuántas cosas habrán oído que dijeron de Bernabé. Y entonces dijeron, nosotros tenemos también entre nuestras muchas propiedades una que ni usamos. Ahí está abandonado este terreno, vamos a venderlo. Y se propusieron venderlo y lo vendieron, pero hicieron un plan y dijeron, pero no lo vamos a dar todo. Es más, ni siquiera pensábamos que nos dieran tanto por ese terreno abandonado y nos dieron tanto dinero, vamos a dar una parte nada más. Y sustrajeron, dice, de la venta. Y vino Ananías y le dijo a Pedro, Pedro, mira, también nosotros queremos dar dinero. Y esperaron a que los hermanos estuvieran ahí para decirle a Pedro, Pedro, mira, he traído una ofrenda para el Señor. Y todo el mundo se enteró. Pero ya lo sabía el Señor. Y Pedro le dice a Ananías, Ananías, ¿por qué te tentó el diablo tu corazón? Mira, la propiedad era de ustedes. Y vendiéndole el dinero lo tenían ustedes. ¿Por qué sustrajiste del total? No le estás mintiendo a los hombres, le estás mintiendo a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Dice que ahí cayó muerto Ananías. Allí mismo cayó muerto. Y lo sacaron. Como a las 2 horas llegó su mujer muy contenta pensando que, bueno, también tenía que darse su apariencia. Y dijo, pues Pedro, ya vino mi esposito, ya te trajo el dinerito que conseguimos. Y le dice Pedro a Zafira, oye Zafira,
Mira, allá vienen los que sacaron a tu marido muerto y también te van a sacar a ti. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón y quisiste mentirle al Espíritu Santo? Pues los que ya sacaron a tu marido muerto también te van a sacar a ti. Y en ese momento cayó Zafira muerta. Y dice la Biblia ahí, en Hechos capítulo 5, que cayó un gran temor sobre todos los que oyeron y vieron esto. Hermanos, Pablo dice, aquí en 2 Corintios 9, versos 1 al 13, lo siguiente. 2 Corintios 9, 1 al 13. En cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Hermanos, cada vez que nosotros recogemos las ofrendas, repetimos 2 Corintios 9:7, que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Pero ¿sabe qué? Cuando estas palabras se dijeron no era porque iban a recoger las ofrendas, hermanos. Cuando estas palabras las escribió Pablo es porque se estaba recogiendo una colecta para los creyentes que en Jerusalén estaban pasando por una crisis muy fuerte económicamente y materialmente. Tenían hambre, tenían frío, estaban siendo perseguidos, a muchos les habían quitado sus propiedades, el gobierno se les había quitado, muchos estaban muriendo y los que se habían quedado estaban pasando una crisis muy fuerte y se empezó a recaudar una ofrenda para todos ellos. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, cada uno dé, como dice, como propuso en su corazón, no con tristeza, no con necesidad. No pensando, es que no se lo merecen, es que no son buenos administradores, es que no lo aprovechan bien, es que, ¿de dónde tengo si apenas me alcanza a mí? Bueno, en fin, podemos decir y pensar muchas cosas así. Este pasaje no está hablando de recoger ofrendas y diezmos, hermanos. Este pasaje está hablando de ser generosos para suplir las necesidades de otros, hermanos. Está hablando de eso. Y lo que el Señor nos está diciendo aquí en Mateo 6, versos 1 y 2, es que necesitamos tener cuidado, hermanos, de que cuando nosotros hacemos algo por nuestros hermanos, por alguna persona necesitada, seamos honestos. Y la generosidad parta de un corazón que comprende que todo lo que tenemos no nos pertenece, le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Que cuando nosotros le pedimos a Dios, nos ayude a ser de bendición para otra persona. Dios despierte de nuestro corazón la generosidad que debe existir porque nosotros hemos sido objeto de la generosidad de Dios. Hermanos, esto que vimos aquí en el capítulo 6, verso 2 de Mateo, es la forma como no debemos dar, como no debemos ayudar. No es tocando trompeta, no es con las motivaciones equivocadas, es siendo generosos, haciéndolo de manera particular, privada, oculta, si usted quiere. Pues lo vamos a ver la otra semana, si Dios nos lo permite, los versos 3 y 4. La forma como sí es que Dios espera que nosotros seamos generosos. Pero bueno, siempre habrá oportunidad para dar, siempre, hermanos.
Y siempre habrá gente en nuestro alrededor, aún en la iglesia, a la que nosotros podamos ayudar. Hemos estado por muchos domingos hablando acerca de reunir una despensa, de que nosotros seamos, hermanos, personas capaces de dar de lo que tenemos. Y se ha recogido muy poquito, demasiado poco. Porque tal vez creemos que no se lo merecen, que apenas si nos alcanza a nosotros como para compartir con alguien. No sé, pero lo que Dios espera es que nosotros cambiemos esa manera de pensar. Que nos demos cuenta, hermanos, como dice la Escritura, que de gracia hemos recibido, también de gracia debemos dar. No merecemos nada de lo que tenemos y sin embargo, hermano, tenemos más de lo que necesitamos, mucho más. Es bueno abrir el corazón y proponernos hacer bien a otros. Ojalá que lo podamos lograr, ¿verdad? Que podamos lograr ser de bendición a otras personas. Ojalá que sí. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque nos permites poder atender a la voz de tu palabra. Señor, el creyente siempre debe estar dispuesto, listo, preparado para ser generoso. Y no es solo una acción externa, Señor, la que esperas ver de nosotros, porque no nos estás pidiendo que sintamos lástima por nadie, Señor, sino que seamos compasivos y misericordiosos con la gente. Y siempre va a haber personas, Señor, a las que podamos ayudar. Ciertamente hay gente aprovechada en la calle, gente que abusa, Señor, y que vive del buen corazón de otros. Pero, Señor, nos estás llamando también a ser prudentes para saber a quién debemos ayudar. Y cuando sepamos a quién ayudar, lo hagamos de todo corazón, lo hagamos generosamente. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de lo mucho que tú nos das, de lo bueno que tú eres para con nosotros, como para poder sentir en nuestro corazón, Señor, ese impulso que venga de un corazón que ha experimentado la gracia y la generosidad del Dios eterno para poder hacer lo mismo hacia otras personas. Señor, muchas gracias, porque sé que entendemos estas cosas. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a no pasarlas por alto, a no echarlas, Señor, en la bolsa, pretendiendo guardarlas, sino que las podamos poner en práctica, Señor, porque lo que esperas es una iglesia obediente en esos aspectos también. Guárdanos, Señor, de ser hipócritas. Guárdanos, Señor, de fingir que somos buenas personas y que lo que estamos persiguiendo nada más, Señor, sea el elogio de la gente. Guárdanos de eso, Señor, porque nosotros no queremos que nos digan gracias por lo que hacemos. Simplemente queremos ser de bendición para otros las veces que sea posible, porque de tu mano generosa hemos recibido, Señor, abundantemente. Muchas gracias, Señor. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.